Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Comenzamos con el programa 29. Capítulo 4, sección 6. Las recompensas de Dios. Bueno, soy José Antonio, espero que estéis sobresalientes. Y a mi derecha está Manoli. Hola, gracias por compartir una vez más y por elegir la verdad. Hola, buenas tardes, soy Peque y estoy dichosa esta tarde. Hola, es extraordinario estar aquí con todos vosotros y compartir las ideas del curso. Aquí JP una tarde más. Esto es un curso maravilloso. Formidable, qué maravilla. Soy Antoñita y estoy dichosa de compartir la verdad con todos vosotros. Yo soy Mari y estoy contentísima de compartir un curso de milagros con vosotros. Hola, soy Tomasa y estoy muy jubilosa de compartir la verdad de un CDM. Comenzamos con el párrafo 1. Párrafo 1. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza. Y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues, de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí, o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción, y ha sido, y será siempre, completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Wow. Respecto a la última línea, mientras que aparentemente parece que vivimos en este tramo de una supuesta historia / mundo época, al mismo tiempo, en el otro universo también seguimos con nuestra vida normal. Sí, y además el otro universo es este universo, porque estamos en él. Claro, desde nuestra experiencia y desde nuestra forma de interpretar el mundo, nos da la sensación de que el mundo de Dios está en otro sitio, en otra galaxia o en otro universo. El universo, que es el único, la única versión, universo, única versión. La única versión es la que Dios hizo. Dios hizo una creación que contiene todas las creaciones, porque forma una unidad. Entonces, por eso se llama universo. Ese universo está aquí y ahora. Cuando decimos ahora, decimos parte de la eternidad, no decimos parte del tiempo. Y cuando decimos aquí, no se refiere a un lugar, porque es todo mente.
Eso ya lo dijo Hermes Trismegisto, ¿no? Dijo que todo es mente, todo es mental. Efectivamente es así. Cuando hablamos de un aquí, hablamos de todo lo que hablemos es en el interior de la mente, porque no hay nada externo a la mente. Pero no es un lugar, es la mente. Estamos en la mente de Dios y somos pensamientos de Dios. Y el otro universo en realidad es este universo. Lo que pasa es que no lo vemos. Por eso a Jesús le dijeron, ¿pero por dónde está el reino de Dios? Y él decía, no, si miráis al cielo, los pájaros os llevarán a la delantera. Si creéis que está en el mar, los peces irán por delante. Dice, más bien está dentro y fuera de vosotros. Está alrededor vuestro y nadie lo ve. En aquel momento se utilizaba la palabra ve porque es lo que aquella gente podía entender. Ni siquiera tiene que ver con la percepción, porque ver es una forma de percibir. Ahora se nos está enseñando que ni siquiera el reino de Dios se percibe con la vista. El reino de Dios está aquí y nosotros somos el reino de Dios. ¿Vale? Entonces, el único universo que existe está aquí y ahora, y lo que parecemos ver es un montón de imágenes que tapan esa realidad de la que estamos hablando todo el tiempo. Bueno, ya hemos dicho que es el ego el que cree en la amenaza. Si nosotros queremos soltar el ego, tenemos que soltar la idea de que creer en amenazas es algo sano para la mente. Ver amenazas o creer que hay amenazas no es nada bueno para tu estabilidad mental. Dice, si tú te identificas con el ego, línea 1, no entenderás la situación tal como es. Es decir, si te identificas con el ego, crees que la amenaza es real. Ya cuando partes de ahí, ya te has metido en un lío, porque has dado por hecho y has tomado por realidad algo que no es real. La amenaza no es real, el ego cree que sí. Cuando uno le agarra la mano al ego, el ego te da por sentado que la amenaza existe y entonces a continuación te plantea, ¿qué vamos a hacer al respecto? Al ego le encanta el verbo hacer, igual que el verbo obtener y el verbo defenderse de las amenazas. Por lo tanto, no podemos entender siempre que pensemos que es una cuestión de qué hacemos con la amenaza, nunca podremos entender la situación tal como es. ¿De qué situación estamos hablando? Pues vamos a verlo. Aquí está hablando de que parece que el ego nos tiene dominados. Digo parece porque cuando tú lo entiendes, en realidad no es así. Por eso no se puede entender mientras creamos en amenazas. 2. Dice, lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Es decir, el ego no tiene ningún poder sobre ti, salvo cuando tú se lo concedes. Entonces, el ego no te puede amenazar, porque eres tú el que le estás dando pie y fuerza. Ahí es donde empieza todo, ¿no? Línea 3 dice, me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera. Sí, el ego no existe y sin embargo nos pasamos un tercio del libro hablando de él. Bueno, si no existe, ¿cómo es que estamos 300 páginas hablando de él? Bueno, aquí te lo dice porque lo descartamos a la ligera continuamente. Continuamente nos da la sensación de que ya le hemos cogido el truquito y continuamente caemos en las trampas del ego. Por lo tanto, aquí te dice que cuidadito, no en el sentido de amenaza, sino en el sentido de pon atención, que es muy fácil descartarlo a la ligera. O sea, concéntrate. Y dice también, es necesario persuadirte de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. O dicho de otra manera, cuán grande es la parte de tu mente que tú le has cedido a él. Le hemos cedido al ego, y el ego no es ni más ni menos que unas ideas que hay en nuestra mente. Nos gustan mucho esas ideas, y al gustarnos mucho, le hemos dado un poder. Dar poder significa eso, agarrarse, coger apego, darle mucho valor o darle mucha importancia a unas cuantas ideas del ego. Pues esas ideas del ego ocupan buena parte de tu mente. Por eso, ahí dice que tienes que vigilar más tu mente. 5. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, no es solamente una cuestión de darse cuenta de esto. Pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. Porque claro, no vale con decir, vale, el ego tiene controlado parte de mi mente. Pero si sigues creyendo que es una cuestión de creer que estamos aquí en este planeta Tierra, pues todavía no hemos salido del conflicto. 6. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. No es más que una parte de lo que crees acerca de ti.
Como creemos un montón de tonterías con respecto a nosotros mismos y también con respecto a los demás, pues esa colección de tonterías que tenemos en la mente es lo que llamamos ego. Así es que no hay ninguna amenaza. Simplemente tenemos en la mente un montón de ideas que no nos dan paz. 7. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y siempre será completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. A ver, ¿quién somos? Hemos dicho muchas veces que somos los santos hijos de Dios. Muy bien. Pero si somos los santos hijos de Dios y parece que estamos en otro sitio y parece que estamos aquí, ¿cómo se explica esto? Bueno, en realidad, si quisiéramos definirlo con más precisión, lo que creemos ser aquí se podría definir de la siguiente manera. Somos parte de la mente del Hijo de Dios y esa parte es la que se durmió. La otra parte de la mente es la que siempre ha estado despierto. Por eso te dice aquí que tú tienes otra vida donde estás totalmente despierto y nunca te dormiste. Y al mismo tiempo, en la misma mente, hay una parte que se durmió. Entonces te está diciendo que tú estás totalmente despierto, solamente que te has embobado ligeramente, te has embobado, es como quedarse contemplando alguna maravilla de Dios, y no hay que tomarlo literalmente, porque no usamos la percepción. Imaginaos esta idea, es como si nos hubiéramos quedado embobados, y en ese embobamiento nos hemos perdido un montón de maravillas de Dios. El embobamiento acaba en algún momento, ¿no? Igual que comenzamos a quedarnos embelesados, pues eso también acaba. Pues la parte de la mente que se embelesa vuelve a despertar, y nada más que eso. La parte que nunca se durmió es esa otra vida que menciona aquí. Párrafo 2. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Bueno, aquí en el párrafo 2 se nos está enseñando que tenemos una deuda con nuestro hermano. Una deuda con un hermano no es que le debamos dinero ni nada de eso, pero a través de tu hermano es como tú te salvas. Dicho de otra manera, y aparece en el curso, todos nos vamos de dos en dos, como si nos cogiéramos la mano de dos en dos. Es un símbolo que significa que es imposible despertar del lío mental en el que estamos sin darte cuenta de que tu hermano te está facilitando tu propia salvación. Eso significa que normalmente, como miramos al hermano no de esa manera, sino de la manera contraria, lo condenamos, lo juzgamos, vemos lo que no es, vemos un cuerpo en él, etc. Pues al hacer eso no nos damos cuenta de que nos está ofreciendo una oportunidad para nuestra propia salvación. El hermano incluso muchas veces tiene un comportamiento egoísta y cuando nosotros también tenemos nuestra mente por sanar, nuestro propio lío mental es lo que nos hace percibir afuera algún tipo de amenaza. Sin embargo, el hermano que está delante, como dijimos una vez, no es culpable de nada, pasaba por ahí y solamente a aquella persona que tiene la mente sin sanar le molesta o le puede molestar lo que esa persona haga. Pero la persona que está centrada en darse cuenta quién tiene delante, porque se está centrando en su interior, entonces esa persona se da cuenta que el de enfrente no le está haciendo nada y está ahí como si estuviéramos ensayando con un modelo, con un muñeco, con el cual podemos llegar a la conclusión de que nuestra misión aquí es ver a todo el mundo de la misma manera, ver a todo el mundo como el Santo Hijo de Dios. El de enfrente lo podemos ver como una amenaza o como una persona que está ahí ayudándonos a sanar. Y está ahí sin saberlo y sin quererlo, pero así es. Entonces, todo tiene que ver con cómo miramos enfrente. Claro, la deuda con el hermano es que si en lugar de mirarlo
como lo mirábamos, elegimos de nuevo y elegimos ver al Santo Hijo de Dios, pues ahí es cuando te das cuenta de que tu hermano no te estaba haciendo nada y sin embargo, al revés, te estaba presentando una oportunidad para acabar de una vez por todas con los problemas internos que tenías. Entonces, en ese sentido, tienes una deuda con tu hermano. Eso es lo que dice en la línea 1 y en la línea 2. Bueno, en la línea 2 dice que esa misma deuda la tenemos también con nuestro hermano mayor, que desde hace mucho tiempo nos está enseñando estas cosas. Este hermano mayor es igual que nosotros, ya lo vimos al principio del libro, es igual que nosotros en cuanto a hijo de Dios, pero tiene más experiencia que nosotros y toda esa dedicación que nos ha tenido todo este tiempo para que, igual que él se pudo liberar, nos podamos liberar nosotros, pues ahí le tenemos una deuda de gratitud. La deuda no es como se entiende en el mundo, algo que yo te debo y si no te lo pago tú me vas a castigar de alguna manera, sino que una deuda es un agradecimiento. Un agradecimiento hacia alguien que aprendió cómo liberarse y al mismo tiempo aprendió lo que es el amor incondicional hasta volver a su origen, que es lo que somos todos, ¿no? Amor incondicional. En ese sentido, cuando vamos despertando nos vamos dando cuenta de la gratitud que le tenemos. Pues esa es la deuda que dice aquí, no es una deuda del mundo, es una deuda de gratitud, agradecimiento. Dice en el 3, cuando actúas egoístamente con otro, es decir, de la forma con que hemos hecho toda la vida, pues estás desperdiciando una oportunidad para sanar la mente en ese momento. ¿Tiene más oportunidades después? Claro que sí, pero cada vez que actuamos así, pues nos damos cuenta de que siempre estamos agradecidos a nuestros hermanos porque están ahí ofreciéndonos una oportunidad para que volvamos a elegir de nuevo. En la línea 4 dice, la palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. Es decir, esa deuda no es solo con una cuestión, sino que es con toda la filiación. Y eso te acerca al conocimiento de la forma más rápida. Y última línea dice, la brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. En otra parte del libro te dice que siempre queda alguna pequeñita cosa que sanar en la mente, pero justo la última cosa que hay que aprender, Dios mismo es el que salva esa distancia por nosotros. Es así, cuando un hermano hace un papel y ves que te remueve internamente, das gracias porque estás sacando una cosa que tú no eras consciente. Entonces, nunca lo ves con ataque, lo ves con amor. Entrega ese pensamiento erróneo de ti misma y ama al de enfrente como a ti mismo y da gracias al Espíritu Santo. Todo depende de lo que elijas. Claro. Hay gente que seguro que lo interpreta de forma correcta, pero se podría interpretar que tú no te calientes mucho la cabeza, pero algún milagro ocurrirá que acabarás viéndolo así. No, es una decisión. La persona para acabar viendo al hermano tal como es, tiene que tomar una decisión al respecto. Claro. La decisión es elegir cómo quiere mirarlo. Porque si no toma la decisión, no va a ocurrir. Claro, a mí me ha pasado al principio del curso, ¿no? Que yo decía, ayúdame a ver esta situación a través de ti, Espíritu Santo. Párrafo 3. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego, el reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. Este párrafo 3
Comienza diciendo, todavía tiene muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí. A medida que nosotros vamos confiando más en el Espíritu Santo, en nuestro interior, y dejamos atrás la voz del ego, que es la voz de nuestras creencias, cosas que creemos que tienen que ser así porque sí, y como hemos dicho anteriormente, pueden ser de otra manera. A medida de que nos dejemos guiar, pues tendremos las recompensas de Dios, que es el título de hoy. En el apartado 2, los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Mirad, todo lo que no sea aquí puro amor es locura, porque nos encontramos perdidos en este mundo de dualidad y bueno, no sabemos en verdad lo que es el gozo, la dicha, la paz de sentir, de experimentar el puro amor. Entonces no elegimos de una forma cuerda, como aquí dice, y a medida que sanamos mente, esto se va corrigiendo. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección brinda paz y alegría, mientras que la otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Estas experiencias te las da el Espíritu Santo a medida que sanas mente y conforme vamos percibiendo de otra manera, nos vamos adentrando al amor que nosotros somos. Entonces vienen las recompensas de Dios, vienen los regalos de Dios y no queremos volver atrás, ya no queremos más del ego. Y luego dice, es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor. El dolor puede ser físico, puede ser psíquico. En el mundo se hace esa clasificación. En el mundo yo he oído muchas veces decir el sufrimiento purifica. Eso no es así en absoluto. Ese sufrimiento te lleva al caos. Ese sufrimiento no es nada positivo. Y además el sufrimiento que te producen los pensamientos te lleva a estar más aterrorizado conforme le das vueltas y vueltas. Te causa miedo, terror, te introduce más y más al ego, en las creencias negativas que tú ya tenías. Bueno, y dice, las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas. Es decir, el ego que tú entregas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo purifica, eso ya es eterno. Eso ya nunca más lo tendrás ni lo sentirás, ni tendrás esas creencias en las que se basaba, todo eso desaparece. Por eso dice que son eternas. Bueno, y lo hemos contado muchas veces, el curso de milagros, el libro y el curso en sí, es parecido a un cartel que te indica dónde está una ciudad, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires, 50 kilómetros, Sao Paulo, 25, Quito, 13, etc. Si nosotros consideramos el libro del curso de milagros un cartel que te indica la dirección hacia algún sitio, cuando uno ve el cartel, si el cartel es un símbolo del curso de milagros, pues uno puede confundirse y malinterpretar el curso y quedarse hablando toda la vida del libro, que el libro es maravilloso, que en este párrafo dice esto, en aquel párrafo dice aquello, pero realmente el libro no está diseñado para eso, eso es una mala interpretación. Eso les pasa a muchos estudiantes hasta que llegan un día y se dan cuenta de que tienen que soltar el libro y dedicarse a lo que el curso enseña. El curso enseña a que tú des pasos. Entonces, si tú ves el cartel que te indica dónde está la ciudad y te dice los kilómetros que hay, no habrías entendido el cartel si tú te quedas ahí en el cartel unos cuantos años. Unos le dan una pasada de pintura, otros le recortan las hojitas que están en el suelo, otros barren un poquito todos los días, otros clavan un poquito porque se ha levantado la piedra y lo arreglan. Todas esas personas no habrían entendido para qué sirve el cartel. El cartel sirve para coger ese camino y llegar al sitio a donde te está anunciando. Con esto pasa lo mismo. No tiene mucho sentido contar lo bien que te va a ir si una persona luego no da esos pasos adelante, ¿no? Entonces, es una experiencia. El curso te lleva a una experiencia. La experiencia es que cada uno, dando esos pasos y eligiendo, le trae esa recompensa que muy bien se ha dicho antes. La recompensa se aprende mucho más, es mucho más eficaz el aprendizaje cuando cada vez que das un paso te sientes mejor, y eso cada uno lo tiene que vivir,
Cuando te sientes mejor, eso es algo que no se puede explicar, porque la persona lo siente, pero es difícil explicar al otro. El otro le dice, ay, me va muy bien. O incluso te pueden preguntar, a nosotros nos han preguntado muchas veces, oye, te ve muy bien, ¿qué estás haciendo? Y depende de la situación, a veces lo cuentas y a veces pues no lo cuentas, porque sabes que no lo va a entender. La gente te ve bien, claro, pero es una cosa que está dentro, no se puede explicar con palabras. Entonces, para que uno lo descubra, tiene que dar pasos en ese sentido, tiene que tomar decisiones. Entonces, se aprende más, se avanza más cuando uno recibe las consecuencias de premio, de recompensa, de decir, wow, qué bien se está así, por favor, qué alivio, si lo llevas a ver lo hago antes. Se aprende mucho más que a base de sufrimiento. Cuando aquí dice dolor, no hay que confundirlo con el dolor físico, ¿vale? Porque se está refiriendo al dolor mental. Dolor mental es lo mismo que sufrimiento. Una persona puede tener algún dolor físico, pero si ha sanado mucho la mente, puede estar totalmente en paz mientras está el dolor físico. Una vez más hay que insistir en la diferencia entre dentro y fuera. El cuerpo, que es el exterior, puede tener algún dolor y dentro uno puede sentirse totalmente en paz en esa situación. Entonces, cuando aquí se refiere a dolor, se refiere a sufrimiento mental. Al ego solo le interesa, así que vamos a dar un paso adelante, que sea un camino de sufrimiento por todos sitios. Bien, y en la línea 6 te dice que cuando tú recibes esas recompensas y haces ese reconocimiento y esas decisiones las tomas tú, no las toma el ego. Cuando tú das un paso y te trae consecuencias muy beneficiosas y te sientes muy bien, eso se debe a la decisión que tú has tomado, porque el ego nunca tomaría ese tipo de decisión. Por lo tanto, eso prueba que tú y el ego no seáis lo mismo. Y en los últimos párrafos nos está explicando que con el ego no hay que tratarlo intentando humillarlo, controlándolo, castigándolo, peleándose con él. Ya estuvimos hablando el otro día de que hay distintas fases, ¿no? Uno vive la vida al principio sin saber nada, totalmente durmiendo, luego empieza a plantearse cosas de la vida y cree que existe el bien y el mal y hay gente mala en el mundo. Luego más adelante aprende que eso que parece el mal en el exterior tiene que ver con el interior y ahí hay una cosa que alguien ha llamado el ego. Entonces uno cuando descubre que está el ego, pues la primera reacción típica siempre es pelearse con él, o intentar humillarlo, controlarlo, castigarlo. Y entonces no entra en un juego de la guerra, claro. Está buscando la paz y sigue haciendo la guerra, ¿no? Hasta que por un lado o por otro, puede ser por ejemplo a través del curso de milagros, descubre que solo hay uno, el ego en realidad no existe y es uno mismo luchando con uno mismo. Cuando uno se pelea consigo mismo, pues claro, es dirección contraria a estar en paz. Cuando uno quiere la paz, pues tiene que andar el camino, dejarse el cartel y centrarse en que no tiene ningún sentido pelearse consigo mismo, porque ahí, mientras estamos en guerra, no hay paz. Párrafo 4. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. Cuando nosotros reconocemos que somos los perfectos hijos de Dios, no tenemos necesidad de aprender con sufrimiento lo que tengamos que venir a corregir en esta vida mentalmente, porque eres el hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en ego, no hay que rechazarlo, es aceptarlo, entregamos esos pensamientos al Espíritu Santo y dejarnos guiar por el que sabe. Solamente es eso, estar vigilante en el sentido de no rechazar, solamente aceptar y entregar, para que el Espíritu Santo lo vaya corrigiendo. Todo comienza con darnos cuenta de que hay un montón de errores en nuestra mente que no nos hacen felices. Entonces, todo eso conlleva a plantearte que uno a uno, cada uno de los errores tienen que salir de la mente y para eso está nuestro maravilloso criado Ambrosio, ¿no? El Espíritu Santo. Hasta que no hay un reconocimiento de que hay unos cuantos errores que tienen que ser sanados, uno puede saber de teoría que es el Santísimo Hijo de Dios, pero no se va a reconocer como tal.
O sea, el que uno un día se reconozca como el Santo Hijo de Dios no ocurre por un milagro. El milagro es cuando él elige desear que esos errores salgan de la mente. Conduce a que un día de repente dice, sí, soy el Santo Hijo de Dios, pero eso no ocurre porque sí. Ocurre yendo poco a poco, ¿no? Claro, aquí nos está contando varias maneras por las cuales nosotros estamos en ego y no sabemos ni siquiera lo que es el ego, ¿no? Por ejemplo, en la línea 3 dice, una vez que ha hecho esto, creer que la separación es real, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres tú creer que tú lo eres, que tú estás separado. Porque claro, cuando una persona está en ego, no se da cuenta de que está eligiendo creer que está separada. Y para esa persona está totalmente separada, aunque sea a nivel inconsciente. Pero es que sentirse separado es en el fondo una decisión, aunque sea a nivel inconsciente, un deseo de que eso sea así. Hasta que uno no empieza a plantearse que eso realmente no le hace feliz, no abandona la idea ego. Siempre nos sentimos ego porque en el fondo somos nosotros los que queremos hacer ese papel. Igual que hemos contado muchas veces que la vida es como una especie de teatro donde nosotros mismos somos el público, el director, el guionista, el actor, todas las partes de la función, ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces muchas veces cuando nos sentimos el actor que quiere hacer su papel, pues ya da igual lo que nos digan los demás, nosotros queremos hacer ese papel. Pero claro, cuando tú haces ese papel y te miras a ti mismo desde el público, ya te ves separado. Claro. O te ves desde el director, que está sentado al fondo viendo cómo está transcurriendo toda la obra, o de vez en cuando participando para decir, no, repetí esa parte, o lo que sea, lo está viendo desde una distancia que no es el actor lo está viviendo en primera persona, pero en el fondo nosotros hacemos todos esos papeles en nuestra mente. Por un lado, nos sentamos como director y empezamos a decir, no me gusta esta obra. Tengo que hacerle cambios grandes porque hay muchas cosas que no están bien. El director está dispuesto a hacer grandes cambios, pero no se da cuenta que luego le apetece ser actor y cuando el actor está haciendo el papel que se ha aprendido, pues el actor no quiere que nadie le cambie el papel. Quiere hacer ese papel, ¿no? Entonces el director tiene que darse cuenta de que a veces es un actor que baja al escenario y tiene que empezar a echar peso en la parte de director, quitar peso en la parte de actor. Por eso dice aquí, es que tú quieres creer que tú lo eres, quieres creer que a veces estás ahí en el escenario y quieres estar en ese escenario. Tienes que ser consciente de eso. Lo primero es ser consciente de que lo deseas. Y ese es el paso previo a empezar el guión a cambiar. No somos nosotros los que hacemos ese cambio, sino simplemente deseamos que ocurra, ¿no? Deseamos que un director dentro de nosotros, el Espíritu Santo, haga esos cambios de guión. Cambio de guión significa que los papeles que antes se hacían son cambiados por otros papeles. El ego, dice en la línea 4, es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, la creencia en que estamos separados y que queremos practicar eso, la separación. Es un mecanismo para albergar esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. Es decir, el que sigamos diciendo, me lo paso muy bien en el escenario, mientras uno tenga ese deseo, eso va a seguir perpetuando todo este círculo vicioso. Como todos sabemos, la separación nunca existió. Entonces, aquí cuando dice la disociación, digamos que son como los trucos de la mente para estar en una posición o estar en otra. A veces elegimos ser el director, otras veces elegimos ser el protagonista y eso hace mantener separada la mente. Párrafo 5. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó, y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? Sí,
Ha hecho una pregunta profunda, pero una pregunta que tiene todo el sentido del mundo. Claro, si una persona ha desechado algo en el interior, significa si ha dejado un montón de oportunidades pasar y no ha sanado su mente, y por lo tanto las consecuencias que tienen es que no se siente feliz. Si esa persona ya ha desechado ese camino, ni siquiera se plantea cómo ser feliz, pues ¿cómo le enseñas que eso tiene valor? Aquello que ha desechado. Es una pregunta que plantea muchas respuestas. Cada una de esas respuestas tiene que ver con el grado de profundidad de lo que estamos hablando. Por un lado, dice, tiene que haberlo desechado porque no le atribuyeron ningún valor, eso está claro. 3, lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Bueno, esto a más de uno seguro que le sonará a chino o no entenderá nada de lo que está diciendo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que no es una cuestión de enseñárselo con las palabras. La mejor forma de enseñar es que uno mismo lo haya aprendido primero. Entonces, uno, si ha dado pasos adelante en la sanación de la mente, a partir de ahí no tiene que hacer nada porque todo eso que se ha ido sanando por dentro aflora al exterior sin ningún tipo de esfuerzo, control o consciencia. Sale de forma natural. Eso significa que uno que toma decisiones guiado por maestros, como estamos viendo aquí, toma decisiones que cada vez le hacen sentir mejor, precisamente eso aflora en su comportamiento, la persona se siente mejor sin tener que hacer nada al respecto, le sale de forma natural y todos los que están alrededor pueden ver cómo esa misma persona cada día está mejor. Incluso, ya lo hemos dicho antes, probablemente le preguntarán y le dirán, te veo muy bien, oye, te veo muy contento, muy sonriente, porque todo el mundo se da cuenta, hay gente que lo dice y hay gente que se calla, pero todo el mundo nota algo positivo, no sabe lo que es, ni siquiera sabe a qué se debe. Entonces, esa es la manera en que al de enfrente le llega la posibilidad de darse cuenta de todo lo que se ha estado perdiendo precisamente porque no ha hecho lo mismo que ha hecho el de enfrente, ¿no? Entonces, lo que más invita a alguien a que vuelva a elegir de nuevo y tome aquella decisión que hasta ahora no había tomado es ver cómo al vecino le va muy bien. Ese al vecino le va muy bien es la mejor invitación para que todo el mundo desee eso. Y no tiene nada que ver con las palabras, tiene que ver con las sensaciones. La mayor parte de la información de una persona a otra ocurre a través de muchos otros niveles que no son el nivel oral. Se dice que el 65, 70, 75% de la información se entiende no a nivel oral a través de las palabras, sino a través de otro tipo de señales corporales y no corporales que le llegan a las personas. Quiero decir con esto que casi todo el mundo se fija más en el comportamiento que en lo que se dice. Entonces, lo que invita no es que alguien te diga, haz esto que te va a ir muy bien. Lo que invita es ver que esa persona de enfrente, sin hablar, está siempre sonriente. Porque es un camino de experiencia, lo hemos dicho antes. No tiene nada que ver con decir, he visto un cartel muy bonito que te dirija hacia la capital. Bueno, si tú quieres ir a la capital, lo mejor es seguir el cartel y llegar a la capital. Y luego mandar fotos de qué bonita es la capital. Pero la persona que se queda en el cartel, lo hemos dicho antes, pues no ha entendido nada. Por lo tanto, lo que más invita es la experiencia, es andar el camino. Y al enfrente no le podemos contagiar nada de lo que estamos aprendiendo, salvo que nosotros mismos lo hayamos aprendido. Bueno, al final dice, sigue siendo libre de elegir más a la vista de las recompensas de Dios. ¿Puede realmente desear las recompensas del ego? Claro que no. Os cuento algo de mis experiencias, que seguramente han sido también de mis compañeros. Cuando se ha tratado de un tema, de religión, de política, de toro o fútbol, yo qué sé, en los que la gente se enzarza, se altera, se pelean, y bueno, tú vas aprendiendo que la paz no es eso, que tu felicidad interior no es eso, que las palabras no tienen, el valor que tú les des tienen, pero no otro. Y eso es muy satisfactorio y se puede decir que son recompensas de Dios por el cambio de percepción que tú vas teniendo.
desaprender todo aquello que has aprendido. Y entonces, en el día de hoy, cuando tú presencias conversaciones en que la gente se irrita, se insultan por tontería del mundo, o sea que son conversaciones duales en que hay un punto y hay otro punto, pues en todo, en política, en el fútbol, en todas las conversaciones normalmente pueden haber, pues eso, puntos de vista contrarios. Y por esos puntos de vista, pues se llega a una riña y a una alteración que es absurda. Cuando tú llegas a ese convencimiento, es que no quieres tener razón. Y cuando te preguntan, incluso sonríe, porque, como Jesús decía, mi reino no es de este mundo, pues mirad, nuestro lugar tampoco es este mundo. Párrafo 6. De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego, y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Bueno, comienza diciendo el párrafo que la confianza que tiene el maestro en nosotros es mayor y en algunos casos mucho mayor de la que nosotros tenemos en él. Pero no siempre será así. Pues claro, porque son papeles temporales, es decir, que él tenga confianza en nosotros es simplemente porque nosotros todavía parte del camino que él ya ha andado no lo hemos andado nosotros, por lo tanto tiene confianza y sabe, no solamente tiene confianza, sino que tiene certeza en que nosotros también lo vamos a recorrer. Por lo tanto, en un momento dado, como dice ahí, no siempre será así, en un momento dado esos papeles ya dejarán de estar y esos papeles serán hacia otros hermanos. Todo eso va cambiando porque eso está dentro de lo que parece ser el tiempo. Nuestra misión es muy simple, dice ahí, se te pide que vivas de tal forma que se demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. Que no me equivoco significa que el Espíritu Santo, o el Maestro que nos está hablando, percibe cuál es nuestra función aquí de manera muy diferente a cómo lo percibimos nosotros, sobre todo cuando no estamos mentalmente entrenados. Cuando el maestro elige cualquier canal, y ese canal puede ser una persona, o puede ser un texto escrito, o puede ser un vídeo, o puede ser un gesto de cariño de una persona hacia otra, hay muchas formas de comunicación por el cual el Espíritu Santo o el maestro se manifiesta a los demás. Hay muchas formas de manifestarse y tardaríamos un rato en enumerar todas. Simplemente recordar que no es una cuestión de especialismo. Especialismo significa que nadie es especial. Cuando el maestro ha elegido a alguien en concreto en un momento dado, no tiene nada que ver con esa persona, no tiene nada que ver con la persona en sí. Al principio, mucha gente cuando está haciendo el curso, pues escucha a alguien dar una conferencia o hablar del curso y muchas veces se ensalza a esa persona confundiendo al mensajero con el mensaje. Lo importante es el mensaje, no es quién lo dice, porque eso de quién lo dice continuamente cambia. No tiene nada que ver con que este sea más especial que el otro. Tiene que ver con que mensajero y mensaje son cosas separadas. El mensajero es elegido por el Maestro y por el Espíritu Santo en un momento dado y en un lugar concreto. Pero no tiene nada que ver con que sepa mucho, con que sea más erudito, con que se exprese mejor, con que tenga más experiencia con el curso, o que haya escrito más libros o haya vendido más vídeos por internet.
No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que el Espíritu Santo lo ve todo y en cada momento en el mundo está a la misma vez expresándose de múltiples maneras a través de muchas personas en distintos lugares a la vez. Y eso continuamente está cambiando de persona, no es siempre exclusivamente a través de la misma persona, sino continuamente. Incluido aquellas personas que no están haciendo el curso o estén haciendo caminos espirituales. Hay mucha gente que lanza un mensaje y ese mensaje es de los que están alrededor para uno en concreto y esa persona, precisamente, ese mensaje que ha salido por su boca no lo practica. Por lo tanto, no tiene nada que ver con que la persona lo haga o no, tenga experiencia o no, tiene que ver con que en ese momento dado un mensaje ha salido porque va a llegar a los oídos de alguien que le va a hacer un clic dentro. A lo mejor ni siquiera esa persona sabe muy bien por qué ha salido eso de su boca. Eso pasa muchas veces, porque el Espíritu Santo, el Maestro que nos está hablando, sabe con antelación cuándo va a ser ese momento y cuándo va a ser ese lugar. Y eso continuamente está variando. Claro, cuantas más personas deciden coger la mano del Espíritu Santo para que su mente sea sanada, pues más posibilidades tiene el Espíritu Santo de llegar a los demás. Eso está claro. Aún así, el Espíritu Santo no ve límites y siempre encuentra maneras. Claro, si lo comparáramos con, por ejemplo, la película Matrix o Matrix, ahí tenemos a cualquiera de los personajes que están dentro de la realidad virtual de Matrix. Cuando en un momento dado necesitan salir, pues van corriendo a buscar un teléfono. Si uno ha visto la película sabe de qué estoy hablando. No tienen un teléfono favorito. Se lanzan a por el que sea que le viene mejor en ese momento, el más cercano. Y es algo simbólico que se parece a lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo sabe con antelación qué es lo que tiene más a mano, a través de quién va a ser, no tiene nada que ver con que sea especial, con que sea mejor, peor, con que tenga más experiencia, menos experiencia. Todo ese tipo de juicios lo hacen los aprendices. El maestro sabe que lo único que es pertinente es que el mensaje sea expandido, comunicado, expresado, porque sabe que en ese momento algunos oídos lo van a oír. Cuando sabe que en una sala llena de gente no va a haber ni un solo oído que quiera oír algo, ese mensaje no se produce. Una pregunta, por ejemplo, cuando hay una persona que dice algo que tú por dentro reaccionas como que no te ha gustado o te has sentido mal, etcétera, ¿no? ¿Eso también se puede decir que ha sido hilado por el Espíritu Santo? ¿Ese papel que ha hecho esa persona? Todavía no entendemos, poco a poco se va aprendiendo a ver al hermano tal como es, como una oportunidad maravillosa y por eso le tenemos una deuda de gratitud. Todavía a lo mejor no lo vemos así, pero en realidad llegaremos un día a darnos cuenta, si es que alguien no lo ha hecho todavía, de que tenemos mucho que agradecerle a nuestro hermano. Y ya lo hemos explicado antes por qué, porque ese hermano probablemente se va a expresar desde su ego, su comportamiento no será amoroso, pero para los demás representa una oportunidad de aprender a percibir correctamente, si es que no lo estamos haciendo. Todo el mundo lo hace de manera natural y no está conducido por el Espíritu Santo. Todo el mundo está expresando siempre algo. Si está en ego, pues expresa cosas del ego. Y el que los ve, si están agarrados en ese momento a la mano del Espíritu Santo, lo saben interpretar bien y no ven ningún tipo de ataque, no les molesta lo que está diciendo, no hay ningún problema con lo que está pasando. Lo máximo que llegan a decir es, bueno, esto no tiene sentido, no es amor. Pero no reaccionan a eso, ¿no? Si están agarrados a la mano del ego, lo interpretarán mal y entonces reaccionarán y pensarán que lo mal que se está sintiendo por dentro tiene que ver con el hermano de fuera y no verán la oportunidad que tienen delante. El Espíritu Santo participa cuando el que está delante sí tiene una actitud, aunque sea en ese segundo, donde le ha entrado algo o le servirá como reflexión en el futuro. El Espíritu Santo con antelación sabe que esa persona va a tener una actitud receptiva y aprovecha el momento. Sabe que tiene que participar y aprovecha, entra y suelta algo y nadie ve nada ni nadie entiende nada, pero el que tenía una actitud receptiva, algo le hace clic ahí. Pues eso pasa con todas las personas, ¿no? La forma que ocurre no importa, el Espíritu Santo no le da importancia a eso. Nosotros nunca sabemos nada de todo esto y, por lo tanto, intentar juzgar cómo ocurre, siempre meteremos la pata. Y entonces, mensajero y mensaje son cosas separadas. Párrafo 7. Iré contigo al Santísimo, y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero.
yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. Bueno, ya hemos estado comentando anteriormente lo importante que es sentir gratitud hacia tu hermano. No tiene nada que ver con deuda, sino con que la actitud de gratitud lo que te acerca es hacia la paz. Uno puede llegar a la gratitud porque ha hecho un camino por el cual ha ido sanando la mente y la gratitud es el resultado y es inevitable. O uno puede sentirse agradecido sin haber hecho todavía el camino de sanación. Porque una cosa no quita la otra, ¿no? Uno puede practicar sentirse agradecido antes de sentirlo del todo. Sin embargo, también te lleva a darte cuenta del impacto que puedes tener o recibir. Cuando aquí ha mencionado a los hermanos en la última línea, te habla de que eso te conduce de vuelta a tus propias creaciones. Bueno, aquí ha hecho un vínculo entre las creaciones en el mundo de Dios, en la realidad, y la visión, la percepción de nuestros hermanos aquí, en este aparente camino. Hay un parecido y es que alrededor tenemos símbolos de lo que se encuentra más allá y es imposible despertar hasta que no nos demos cuenta de que la gratitud ya no es con un hermano en concreto, es con toda la filiación. Y en ese sentido uno va recordando que siempre hemos estado agradecidos por nuestras creaciones. No podemos llamar creaciones a los hermanos que vemos en este lado, ¿no? Ya por el hecho de verlos o percibirlos, ya nos está indicando que no están ahí. Sin embargo, los percibimos y como parte de un sueño en el que tenemos proyecciones, tenemos fabricaciones, nuestros hermanos forman parte del mundo que comenzó un día y otro día dejaremos de verlo. Dejaremos de verlo para despertar nuestro hogar de siempre. Pero mientras tanto, es imposible despertar y pasar al conocimiento sin antes darse cuenta es ese reconocimiento que aparece en la línea 5, darnos cuenta de que la gratitud forma parte de la sanación de la mente, se puede llegar antes o después, como hemos dicho antes, pero forma parte de la sanación. Y uno no puede despertar mientras no sienta gratitud hacia todo lo que le rodea y que le ha servido de camino, de experiencia, de recurso de aprendizaje para avanzar en la sanación de la mente. Entonces, nosotros no tenemos que hacer nada, es el Espíritu Santo el que hace la sanación. Pero nosotros damos permiso para que sea así y además nos sentimos agradecidos porque todo ha transcurrido tal como Dios quiere y evidentemente eso te conduce hacia la gratitud. En el apartado 7 que dice conducir de vuelta a tus propias creaciones, yo recuerdo en una página de este libro que leí tus creaciones te necesitan. Bueno, fue motivo de júbilo en ese momento para mí, porque dices, bueno, ¿cómo serán las co-creaciones con Dios? Lo que estamos en este instante creando con Dios. Si en este mundo que solo son proyecciones de mente errada, pues hay cosas que te gustan, obras de arte, arquitectura, pintura, música, museos a los que vas a ver cosas que te gustan, y bueno, esto solo lo hace la mente errada. ¿Cómo será lo que crea Dios, que son verdaderas realidades? Es motivo de júbilo solo este pensamiento. Y en la línea 6 hay una frase que, bueno, parece decir algo diferente del párrafo en concreto. Dice, el amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Eso nos recuerda a aquella frase de la Biblia que habla de los mansos, ¿no? También lo hemos mencionado anteriormente aquí en el libro, ¿no? Que nos dice que el cordero simboliza la mansedumbre y el león simboliza la fuerza y los dos están sentados juntos, como queriendo decir que ser manso refleja toda la fuerza de Dios.
Y en ese sentido, esta frase se parece un poquito. Dice, el amor no conquista las cosas porque el amor no tiene nada que ver con la guerra, ni con el hecho de atacar, ni conquistar, ni hacer nada por la fuerza. El amor pone todo en su sitio, igual que el manso, al final, sin hacer nada, pues le llega todo el reconocimiento de la fuerza ahí. Y conforme todo el mundo va sanando la mente, se va dando cuenta de que la fuerza no está ni en la violencia, ni en la lucha, ni en el ataque, ni en la defensa, ni nada de eso. Entonces, las cosas se ponen en su sitio cuando uno se deja llevar por el amor.